Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. Vamos a dar inicio a la sesión número 7 del curso de Ingeniería de Procesos. A ver, jóvenes, me confirman por el chat si se escucha, si no hay ningún problema con el audio. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a empezar. A ver, nos habíamos quedado, sí, a ver, me confirman si nos habíamos quedado en lo que es la ficha de proceso. Terminamos acá lo que es el ejemplo. Sí, jóvenes, a ver. Buen día con todos, jóvenes, buen día. Nos quedamos en la ficha de proceso, creo. Nos faltó explicar esta parte. A ver, ¿me confirman? Sí, profe. Ya, listo, ok. Algo, también quería comentarles algo con respecto a la recuperación todavía no hay disponibilidad, sí, por cuestión de límite de hora todavía, pero ya posiblemente yo les estoy, cualquier cosa les estoy comunicando, ¿ya? Estén atentos a su correo, ya, si no, en caso contrario, yo les dejo ahí un mensaje en el chat, ¿ya? En el chat de la plataforma de Microsoft Teams. Ahí, si hay o no hay, el mismo día bueno, les envío un correo y confirmándoles y en el chat ahí les indicaría el día bueno, o sea, le enviaría doble mensaje, ¿no? El correo en el chat por si acaso para que estén alerta. Ahí, mejor, más claro. Ya, entonces, mientras que no reciban ninguna alerta ni nada, todavía no hay todavía aviso. Todavía estoy coordinando, ¿ya? Yo termino también unos cursos esta semana y ya posiblemente tenga disponibilidad para poder dictar esa recuperación. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, vamos empezando. A ver, listo. Entonces, estuvimos viendo lo que es en la ficha de proceso. Vimos lo que es la caracterización de proceso, el cual la estructura de este esquema me indicaba los requerimientos del proceso, las partes de un proceso, no los pasos que tenía un proceso, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, tenía entradas, tenía salidas, ¿no? Tenía la parte de la secuencia, ¿no? De las actividades. También tenía lo que era la parte del control que permitía que el proceso se diera de manera correcta, la parte operativa, ¿no? Y los recursos que se utilizaban para que se pueda ejecutar el proceso. En esta ficha de proceso, que consta, bueno, es una sola, no está en dos partes, sino es una sola, ya, sino que haya salido en dos hojas, pero es un solo documento en el cual me va a permitir detallar cada uno de los procesos que nosotros tengamos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, ustedes algunos tendrán, profesor, ¿cuánto tengo? A ver, tengo 4 procesos, tengo 5 procesos, eso va a variar.
¿no? De acuerdo al número también de integrantes. Entonces, yo tengo que definir mis procesos. Ahora, como mínimo, obviamente una empresa debería al menos, por muy pequeña que sea, al menos debería tener al menos unos 4 procesos. Estoy hablando de procesos sencillos, ¿no? Procesos básicos. Y esta ficha me permite saber cómo, o bueno, me permite conocer cómo está estructurado ese proceso, ¿no? Así sea el más sencillo, así sea el proceso más complejo. Igual si el proceso es muy complejo, lo detallo de una manera resumida, y si el proceso es sencillo, lo detallo de una manera normal, ¿no? Entonces, se puede decir como es como un historial, ¿no? Es como una ficha de registro del proceso, algo así, ¿ya? Para que tengas ahí una idea. Obviamente vamos a colocar ahí el nombre del proceso, ¿ya? Vamos a también a indicar quién es el dueño del proceso, ¿no? El objetivo del proceso. Hay unos conceptos que están en la parte inferior que vamos a repasarlos. Voy a explicar primero todos estos conceptos y ya luego ya vemos lo que es la ficha, lo voy explicando porque no está en el mismo orden que están los segmentos, ¿ya? Entonces voy a ir explicando los puntos. En primer lugar, tenemos lo que es el objetivo y la misión, ¿no? Que en este caso es el objetivo y la misión, pero del proceso. Ya no hay que confundirlo con el objetivo de la empresa ni el objetivo del proyecto. Ya, claro que el objetivo del proceso va a llegar y me va a llevar también al objetivo del proyecto, obviamente, ¿no? Pero en sí se está orientando más específicamente al proceso. Objetivo y misión. Ya tú ya sabes que el objetivo en este caso viene a ser lo que se propone o lo que se quiere llegar, ¿no? En este caso realizar con el proceso. Misión sería algo equivalente, ¿no? La razón de ser, ¿por qué existe el proceso? Tenemos que en el objetivo explicar también por qué o sea, cuál es la importancia de ese proceso. Si nosotros tenemos una empresa, por ejemplo, como hemos venido viendo en los casos anteriores, en algunos ejemplos, una empresa de corriente eléctrica, ¿no? Una empresa que brinda servicio de corriente eléctrica a una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta empresa tiene varios procesos y uno de ellos es, por ejemplo, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de hacer ese proceso? Obviamente, asegurar que los usuarios, ¿no? Tengan de manera continua lo que es el servicio de corriente eléctrica. Entonces, esa sería la razón, por ejemplo, de ser del proceso. ¿Ya? Entonces, hay un porqué. Ya, si yo defino un proceso, tiene que tener importancia. Igual si yo defino mi proceso, por ejemplo, una empresa comercial, un proceso de venta. ¿Por qué existe ese proceso? Obviamente, por ejemplo, para que los productos, en este caso, fabricados por la empresa, puedan llegar, en este caso, ¿no? Puedan ser ofertados, ¿no? O ofrecidos a los clientes. Para eso, sino, ¿no? Y obviamente, y también para concretar la venta. Entonces, todo proceso tiene una razón. Entonces, en ese apartado del objetivo ahí es donde vamos a especificar esto. La misión objetivo y se debe inspirar los indicadores y la tipología de resultados que interesa conocer. Cuando me hablan de indicadores, se refiere, por ejemplo, normalmente dentro de una empresa se utilizan indicadores para saber cuál es el avance de la empresa, ¿no? Tenemos varios tipos de indicadores, por ejemplo, uno de ellos obviamente es la ganancia, ¿no? Las ganancias, tenemos lo que es la cantidad de, por ejemplo, de atenciones que se pueden dar o la cantidad de productos que se pueden fabricar. Ya, entonces podemos indicar. Entonces, también el objetivo del proceso es, por ejemplo, que en este caso, lo de que te dije, ¿no? De que, por ejemplo, que la mayoría de usuarios, o que todos los usuarios en este caso, cuenten siempre con la parte del mantenimiento, ¿no? De las instalaciones eléctricas, cuenten con el servicio. En este caso, ¿cuál sería mi indicador? ¿No? En este caso mi indicador estaría orientado a lo que es la cantidad se puede decir el nivel, ¿no? El nivel en este caso de la calidad del servicio, ¿no? O sea, claro, profesor, van a haber fallas, obviamente, nunca todo va a estar 100% bien, pero por ejemplo, mi indicador sería que el número de interrupciones, ¿no? Del servicio de eléctrico sea mínimo, reducir se podría decir esas interrupciones, que no van a ser obviamente provocadas, sino que a veces pueden ser generadas por la misma carga, ¿no? Pero mira, en este caso, para esa empresa, su indicador vendría a ser el número de interrupciones. Si es, por ejemplo, para el proceso de ventas, el número, obviamente, la cantidad de ventas o el número de ventas.
Entonces hay indicadores. ¿Ya? Entonces, sí, y a eso se refiere, que la misión objetivo debe inspirar los indicadores y la tipología de resultados que interesa conocer. Por ejemplo, empresa de corriente eléctrica, ¿cuál sería la tipología de resultados? ¿Qué resultado en este caso? Por ejemplo, en, ¿qué tipo de resultado en este caso? Obviamente, en algunos casos van a ser, por ejemplo, valores numéricos en cantidades y en otros van a ser, por ejemplo, porcentajes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el número de interrupciones. En este caso, normalmente no se trabaja por números, sino se trabaja en porcentajes. Del 100% de los usuarios, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos usuarios han tenido interrupción, por ejemplo, en un día? O en la última semana, o en el último mes. Ya, entonces, o qué punto de instalación han tenido problemas de corte, tal vez. Entonces, eso normalmente se trabaja en porcentaje. En relación a las ventas, por ejemplo, ahí podemos trabajar en base a cantidades, si en caso se pudiese, pero también se recomienda también en base a porcentajes, ¿no? Obviamente depende, pues, ¿no? También como si tú quieres trabajarlo a nivel de cantidades, también lo puedes hacer, porque es más preciso, obviamente, las ventas. Ahora hay que tener en cuenta si las ventas los oriento, el valor numérico lo oriento en cuestión a la ganancia, que sería ya un valor en moneda, o es en relación a la cantidad de venta, que sería en porcentaje. Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Ya depende. El propietario o líder. Dentro de todo proceso, siempre va a haber alguien que dirige ese proceso, ¿no? O el que es el responsable de ese proceso. En este caso dice, es el miembro de la organización al que se le asigna la dirección o liderazgo de las actividades relativas a la gestión del proceso. Si es una área de una empresa, obviamente va a ser el jefe, ¿no? Va a ser el jefe del área o el jefe del departamento, ¿ya? Ese va a ser el propietario. Pero aquí a veces entra, ¿qué te digo? En confusión a veces, ¿no? Mientras que lo definamos en este cuadrito, ¿sí? En este cuadro que tú estás observando, nosotros debemos tomar en cuenta que el jefe es el dueño del proceso, es el que dirige el proceso en general. Cuando ya nosotros lo llevemos a los diseños de los diagramas, ahí vamos a generalizar. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, acá normalmente en el área de ventas vamos a encontrar, por ejemplo, al jefe de ventas, ¿no? Y a los vendedores. Y por ahí tal vez un asistente de venta. Pero, pero en realidad, o sea, claro, en este caso sí es válido que sea el jefe de venta, ¿no? Dentro de esa área. Pero si ya lo llevamos a la parte de diseño de diagramas, ya ahí a lo mucho, en este caso, si en algún momento el jefe, por ejemplo, realiza la operación o en este caso el proceso de venta, el jefe de venta, valga la redundancia, ¿no? El jefe de venta realiza el proceso de venta. ¿Qué pasaría? Que el jefe de ventas en este caso está comportando como un vendedor, ¿ya? Entonces, en los diagramas, cuando nosotros veamos, ahí vamos a tomar en cuenta roles generales. Claro que también va a aparecer el jefe de ventas, pero para la toma de decisiones, ¿ya? No para las ventas en sí, ¿ya? Entonces, cuando hagamos nuestros diagramas, el vendedor solamente va a vender, va a realizar las ventas, ¿no? Pero el propietario, el jefe de ventas también podría reemplazar en algún momento, ¿no? Ese rol, pero no es un cargo fijo, ¿no? Él principalmente va a realizar otras operaciones. Ya. Entonces solamente ya en su momento cuando lleguemos a los diagramas ahí vamos a aclarar un poco más eso. Entonces no te olvides que el propietario de venta. Ahora algunos dirán, profesor, el propietario de venta, ¿qué pasa si el área no tiene, disculpa, si la empresa no tiene áreas, ¿no? O sea, departamentos, en este caso áreas de trabajo, ¿no? O sea, no está dividido en personal, así agrupado, ¿no? En personal. Entonces, en ese caso, lo que se hace es obviamente asignarle, ¿no? De manera general, por ejemplo, si el negocio es pequeño, sería el propietario o líder, sería el vendedor del proceso, o sea, un cargo general, ¿no? El vendedor, en este caso, porque si es una sola persona, él mismo sería el jefe, él mismo sería el vendedor y él mismo también tendría, y en algunos casos hasta él mismo puede ser el cajero, ¿no? Ya, entonces, ahí hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Todo depende, como le digo, el tipo de empresa. Pero todo, siempre todo proceso va a tener un propietario o líder. Los límites de proceso, dice, están marcados por las entradas y salidas, obviamente, ¿no? Todo proceso, jóvenes, todo proceso, todo siempre va a tener entradas y va a tener salidas.
Ya todo proceso, porque si no tuviese entrada no pudiese generar una salida. Ya, ese es algo lógico. Ya, entonces todo proceso. Así sea el procesamiento que se haga dentro de todo ¿no? De todos los pasos, procedimientos del proceso. Así todo lo que se haga dentro del proceso sea algo mínimo y la salida varíe un poco nada más. Algunos dirán, profesor, pero no cambia mucho a veces, ¿no? Pero necesita una entrada y necesita una salida. Ya todo proceso. Dice, así como por los proveedores, quienes dan las entradas, por lo general, quienes dan las entradas, los proveedores, y las salidas normalmente lo reciben los clientes, ¿no? Eso es algo general. En algunas ocasiones, esto desde el punto de vista externo, obviamente, pues, ¿no? Los proveedores, pero dentro de la empresa hay procesos que se comunican entre ellos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el área de logístico, el área logística es la que se va a encargar va a tener salidas, pero esas salidas se van a convertir en entradas para el área de producción, por ejemplo. Y el área de producción no tiene directamente contacto con proveedor, así que en este caso, su entrada, ¿no? ¿Quién le daría la entrada? El área de logística. Le daría al área de producción. Entonces, de eso depende, ¿ya? Sino que aquí están generalizando. Ya, por lo general, normalmente son los proveedores los que generan las entradas. Pero si de dentro de la empresa, sí ya depende con qué área esté relacionado. Luego vamos a ver lo que es el alcance del proceso, ¿no? Que pretende establecer la primera actividad, que en este caso debe ser, todo proceso siempre tiene una actividad de inicio, ¿no? Y la última actividad, que obviamente es la actividad final o fin del proceso, para tener noción de la extensión de las actividades en la caracterización del proceso. Aquí es importante que nosotros, mira, todo proceso tiene un conjunto de actividades, ¿ya? Algunos también al proceso le llaman una actividad compleja, porque está compuesto por muchas actividades, ¿ya? Entonces, vais a encontrarlo por ahí. Entonces, en nuestro caso, el proceso va a contener muchas actividades. De todas esas actividades que tiene, que debe tener, todo proceso debe tener al menos tiene que tener unas 3 actividades, ya como mínimo. Eso es lo mínimo, pero ya es poco común encontrar 3 actividades. Normalmente todo proceso tiene 5, 6, 7 a más actividades, ¿no? Es algo bien. Normalmente cuando ya tienen 3 actividades se considera subproceso, ya no proceso, ¿no? Pero bueno, vamos considerando que todo proceso tiene como mínimo 5 ya, 5 actividades. De esas 5 actividades, una tiene que iniciar todo el proceso y ahí tiene que haber otra que finalice todo el proceso. Y entonces, a eso se refiere, ¿no? Que los límites están en este caso, o el alcance en este caso del proceso, tiene que tener una primera actividad y una última actividad. Todas las actividades que están entre esas 2 actividades, se podría decir, es lo que normalmente se le conoce como actividades incluyentes. Ya, entonces aquí mira, el alcance, ahí está, empieza por una actividad y aquí debería terminar en otra actividad. Y todas las actividades que quedan, por ejemplo, las 3 actividades, si te dije 5, quedarían 3. Esas son las actividades que aparecerían aquí, en la parte central. Incluyen, ¿no? Son las que incluyen dentro del proceso. Ya creo que queda claro esa parte. Vamos ahora con los clientes y proveedores. Dicen, los proveedores del proceso son aquellos que brindan las entradas para que éstas sean procesadas en beneficio de los clientes, ¿ya? Son aquellos que brindan las entradas, pero no necesariamente son, o sea, cuando hablamos de proveedores, cuando hablamos de proveedores jóvenes, como te dije anteriormente, estamos hablando de, pueden ser proveedores internos o externos, ¿no? Si es entre áreas de la misma empresa, serían internos. Entonces me dice, los proveedores del proceso son aquellos que brindan las entradas para que éstas sean procesadas en beneficio de los clientes. Y clientes, aquella persona, ¿no? Que recibe el output, ¿no? Como es la salida o resultado. El proceso directa o indirectamente, o sea, el cliente puede recibir directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir? Que esa salida, por ejemplo, si la empresa envía un producto, ¿no? Envía un producto a través de su propio delivery, estaríamos hablando de manera directa. Si lo hace a través de un tercero, estaríamos hablando de manera indirecta, ¿no? Entonces ahí. O tal vez por otros tipos de otros medios, ¿no? Entonces hay diferentes formas, ¿no? Diferentes formas, pero igual llega siempre el producto o servicio también. Los clientes pueden estar dentro, ¿no? Los clientes pueden estar dentro, en este caso se consideran clientes internos o fuera clientes externos, ¿no? De la organización.
Y acuerda, no sé si recordarás que yo te dije que los clientes externos normalmente son los clientes comunes que tiene la empresa y los clientes internos normalmente son los trabajadores, ¿no? De la misma empresa. Son los clientes internos. Listo. Entrada, ¿no? Es aquello que da lugar a que empiece a ejecutar el proceso o que es utilizado en la primera actividad. Es lo que te dije, ¿no? La primera actividad vendría a ser la entrada del proceso. Puede ser el resultado de otro. Lo que te dije, esto es importante, ¿no? Que una entrada puede ser la salida de otro proceso. En este caso te dice puede ser el resultado de otro proceso. A veces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros, ¿qué te digo? ¿No? Llegan productos de un proveedor externo al área logística. Esos productos que ellos verifican, ¿no? Es para ellos, productos o insumos, ¿no? Para ellos son, ¿qué son? Son las entradas. Los productos comprados al proveedor. Y la salida vendría a ser ya en este caso, el producto o insumo enviado en este caso, ya registrado obviamente en el sistema, en producto o distribuido en este caso hacia el área correspondiente. Por ejemplo, el área de producción. El área de producción, ¿sí? Para esos productos que en este caso ya han sido registrados, ya que ya se han convertido en insumo y ya están registrados como insumo dentro de la empresa, se convierten en entradas. ¿Para qué? Para el área de producción. Y el área de producción va a convertir esos productos y los va a procesar y va a crear obviamente un nuevo producto, valga la redundancia, ¿no? El área de producción y ese se convertiría en su salida. Esa salida, por ejemplo, que es el producto para el área de producción, se convierte en entrada para quién? Para el área de distribución. Y así sucesivamente, mira, sigue una cadena. ¿Ya? Sigue una cadena. Ahora, no necesariamente estamos hablando de producto, en algunas ocasiones pueden ser documentos. Los documentos también sufren cambios, ¿no? Por ejemplo, una solicitud se puede convertir en tal vez en el resultado de un informe, ¿ya? Entonces, puede cambiar, ¿ya? No necesariamente material, sino también pueden ser documentos, ¿no? Que pueden ser procesados. ¿Listo? Entonces creo que queda clara esa parte. Ah, Juan, hasta aquí, ¿hay alguna consulta, alguna duda que tengas? ¿Todo ok? ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes, hasta aquí? ¿Todo bien? Sobre la actividad, ya, sobre la actividad. A ver, la actividad que te refieres, ya, la parte del alcance del proyecto, ¿a eso te refieres? ¿Este segmento? Ya. El alcance del proyecto, si tú bueno, si lo llevamos acá al cuadro, está dividido en tres partes, mira. ¿Ya? El alcance del proyecto en sí está conformado por un conjunto de actividades, ¿ya? Un conjunto de actividades. ¿Ya? Donde como mínimo deberían haber 5 actividades, ¿no? Por muy pequeño que sea el proceso, 5 actividades es para que se considere proceso, pues, ¿no? Aunque teóricamente hablando deberían haber al menos tres, ¿no? Pero ya tres ya es un proceso muy sencillo, o sea, sería ya un subproceso más bien, ya sería algo más pequeño. ¿Ya? Pero como mínimo yo, desde mi punto de vista, siempre he encontrado que como promedio siempre son 5, ¿ya? Ahora, de esas 5 actividades, al menos una tiene que empezar el proceso. Y eso es lo que dice acá, empieza. ¿Con qué actividad empieza el proceso? Y aquí se describe. Por ejemplo, lo que te comenté de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. ¿Cómo empezaría el mantenimiento? Obviamente revisando, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer diariamente revisando las interrupciones que han habido, ¿no? Interrupciones que han habido o tal vez fallas que han habido, ¿no? En día anterior. Entonces, en eso ahí empezaría todo el proceso, ¿no? Verificación de las fallas, ¿no? O de verificación en este caso, de las instalaciones.
de las instalaciones con fallas, ya. Y dentro ya una vez que comienzan la verificación, luego se van al lugar, revisan y todo, pues no ya físicamente comienzan a... La primera revisión que te digo es a través de documentos, ¿no? Que se hacen la revisión de los registros que se han hecho. Ya luego, luego se van y hacen otras actividades, ¿no? Hay un conjunto de actividades que hacen, ¿no? Si hay que cambiar algunas cosas, tienen que traer de almacén y todo eso. Bueno, y hay más actividades ahí dentro de ese proceso, que es mantenimiento. Pero todo ese proceso tiene que terminar, ¿no? En algún momento. ¿Cómo termina ese proceso? Registrando, ¿no? En este caso, se podría decir, registrando el resultado, ¿no? Del mantenimiento de esa falla o de la corrección de esa falla. Ahí termina el proceso de mantenimiento, registrando ya, como dice, dando por concluido que hace, ya se solucionó. Entonces, cuando empieza revisando los registros de las fallas y termina registrando, en este caso, el resultado del mantenimiento y solución de la falla. Ahora, en la parte que dice que incluye, ¿no? Aquí hay un espacio que dice incluye, aquí van todas las actividades que están dentro, también se dan después que empieza y antes que termine. Es por eso que sean las actividades incluyentes, ¿no? Que van a estar dentro de todo el proceso. Lo que te dije, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya verificar ya físicamente podría ser los postes, ¿no? Verificar transformadores, y si en caso, si se detecta fallo, en caso cambiar transformadores, ¿no? Hacer nueva instalación, tal vez del cableado. Entonces, mira, hay varias actividades que pueden darse dentro de todo ese proceso de mantenimiento. Pero siempre va a haber una actividad con la que empiece y una con la que termine. Y donde se incluye, y van el resto de actividades que están dentro de esas, entre esas dos actividades de inicio y fin. Ya a eso se refiere. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? ¿Quedó claro? Listo, todo bien entonces. Vamos ahora viendo lo que es la entrada, ¿no? La entrada dice, bueno, entrada es aquello que da lugar a que se empiece a ejecutar el proceso o que es utilizado en primera actividad del proceso, ¿no? Puede ser resultado de otro proceso, lo que te había comentado también, ¿no? Que algunas entradas algunas salidas se convierten en entradas para otras. Como te digo, pueden ser elementos físicos o pueden ser también documentos, ¿no? Que también, bueno, algunos también consideran como físico. O también si eso en base a un software, ¿no? Sería un resultado virtual o una salida virtual, también se convierte en una entrada virtual para otro proceso. Todo depende, ¿no? Del tipo de proceso y cómo se gestiona. Como ya se saben, las salidas o resultados pueden ser productos, pueden ser servicios o combinación también, mira, ve, ¿no? De ambos que se obtienen del proceso. Si tú recordarás el proceso, ¿no? El proceso está dado. Hay empresas que ofrecen productos, hay empresas que ofrecen servicios, y hay empresas que ofrecen los dos recursos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a una empresa de telefonía móvil, que ellas en este caso son comercializadoras de productos de teléfonos móviles, ¿no? Que te brindan, te venden o te ofrecen un producto para que tú lo quieras tal vez a través de un plan o a través de al contado, ¿no? En efectivo, ¿no? Bueno, ya depende. Pero también te ofrecen un servicio. Hay algunos productos que vienen con servicios, ¿no? Entonces hay productos que a veces pueden venir combinados, ¿ya? Listo. Recursos. No, recursos. Los recursos proporcionan las facilidades para desarrollar las operaciones o tareas del proceso. ¿Qué quiere decir? Que sin los recursos, ¿no? Sin los recursos, el proceso simplemente no se ejecutaría. Estos recursos pueden ser tangibles, o sea, materiales, por ejemplo, como herramientas, ¿no? Pueden ser hasta el mismo personal también es tangible, obviamente los trabajadores son tangibles, ¿no? Entonces, también, no, bueno, a los trabajadores no se les considera en sí como material, pero se les considera como recursos, ¿no? Recursos humanos, ¿ya? Entonces también son parte del proceso. O también pueden ser recursos intangibles, ¿no? O sea, ¿qué recurso podría ser intangible? Por ejemplo, si nosotros hablamos, ¿qué te digo? De la venta de algo, ¿qué te digo? A ver, una receta, por ejemplo.
¿no? Una receta se necesita para la preparación de un platillo, por ejemplo. La receta en sí tú no la puedes tocar, la receta es algo intelectual, ¿no? Pero se necesita para el proceso, es un recurso. Ya un libro de cocina, ¿no? Si en caso es un restaurante. Entonces, mira, hay cosas tangibles. Algunos dirán, profesor, pero la receta está en el papel, está ahí, ¿no? O está de manera virtual, está en el celular. Claro, pero es propiedad de alguien, ¿no? En este caso, por ejemplo, esa receta podría ser propiedad de la empresa, pero es algo intelectual. ¿Ya? El hecho de que esté impreso no quiere decir que exista que físicamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es como nosotros algunos dirán, profesor, la boleta y la factura. O sea, normalmente que son tangibles o tangibles o intangibles, ¿no? Claro, del punto de vista de papel, impresa, obviamente va a ser, ¿no? Por lo que a veces te dicen qué cosa, boleta física, boleta virtual. Ahora ya son boletas virtuales, ¿no? Actualmente ya no hay boletas físicas, ¿no? Bueno, salvo que algunas excepciones por ahí, pero o sea, dependiendo obviamente el negocio, la magnitud del negocio, a veces requieren entregar de manera obligatoria boleta, ¿no? Física o no, realmente la venta físicamente no existe, ¿no? Es algo intangible. Entonces también, solamente se representa, es una representación de una determinada acción, nada más. ¿Qué más vamos a tener? El insumo es todo bien o material que va a ser procesado. Bueno, eso ya creo que queda claro. Ah, ya, cuando a mí me habla de procesado, no necesariamente tiene que ser transformado, sino que en algunas ocasiones puede ser ensamblado. Por ejemplo, en el caso de los celulares, ¿no? Los celulares es la fusión de diferentes, ¿qué te digo? Dispositivos electrónicos, ¿no? Se ensamblan, ¿no? En algunos ensambles van soldados, ¿no? Obviamente, pero en otros solamente son, pues, o sea, son a presión y así, ¿no? Pero en la unión, mira, de todos esos accesorios electrónicos o de todos esos dispositivos electrónicos forman un celular. A veces la memoria es de un fabricante, a veces la placa de otro fabricante, la pantalla de otro fabricante, la cámara de otro fabricante, pero son vendidos bajo una marca, pues, ¿no? A veces no todas las piezas que están dentro del celular son del mismo fabricante, ¿no? Pero el ensamblado de todos esos dispositivos y vendidos bajo la garantía de una marca, ¿no? Entonces a eso es lo que normalmente se le llama ensamblado. Pero mira, ve, cada uno de esos elementos se les considera, en este caso, insumos. Por lo que dice que los insumos dan lugar a un nuevo producto, pero este no necesariamente tiene que ser transformado, ¿no? Transformado quiere decir que cambia totalmente, ¿no? Sino también puede ser ensamblado. Listo. Vamos a tener lo que son los registros y o documentos, ¿no? Dice, son documentos que representan resultados obtenidos, ¿no? O proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. Toda empresa siempre lleva un registro, ya sea de manera física, ya sea, por ejemplo, en un cuaderno, ya sea en un Excel, ¿no? Ya sea a veces en base a imágenes, tal vez fotos, capturas, pero toda empresa siempre lleva un registro. Entonces, es por eso no. Ahora, cuando dice algo formal, por ejemplo, como ya una boleta, decimos un documento de la venta, obviamente. Entonces, mira, pero toda empresa siempre lleva sus registros. Los indicadores son las expresiones numéricas representativas que permiten hacer que la medición y seguimiento de cómo el proceso se orienta hacia el cumplimiento de su misión. Y los indicadores ya te lo he explicado por acá, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser el nivel en caso de la instalación, ¿no? La cantidad o el porcentaje de interrupciones, ¿no? Que existe, ¿no? Disminuir en este caso el mantenimiento va a prevenir, ¿no? O va a disminuir en este caso el nivel de porcentaje en relación a las interrupciones eléctricas, ¿no? Entonces, esa es sí, ahí puedes tú hacer una medición, ¿ya? Es un indicador. Profesor, la variable.
La variable de control se refiere a aquellos parámetros sobre los que tienen la capacidad de actuación dentro del ámbito del proceso. Es decir, que el propietario o los actores del proceso pueden modificar. Su mismo nombre dice, profesor, ¿qué significa? Variable. ¿Te acuerdas en tus ecuaciones en tu colegio? Te decían variable, ¿no? Obviamente porque el valor puede cambiar en algún momento. Por ejemplo, X vale tanto, aplicas otro, un artificio, X se convierte en otro valor, ¿no? En matemática, pues estoy hablando, ¿no? Igual, acá pasa algo similar. Pero acá que dice que el propietario, ¿no? En este caso, y en ese, por ejemplo, el jefe del área, o los actores en el proceso, ¿no? Que en este caso pueden ser los vendedores, en el área de ventas, obviamente, pueden modificar. Por eso le llaman variable porque pueden modificar. Por ejemplo, ¿qué es lo que podrían modificar en una venta? A ver, ¿qué me dice? A ver, una variable. ¿Qué es lo que se podría modificar? ¿Qué se le podría considerar como variable dentro de una venta? A ver, jóvenes. Una respuesta rápida nomás. Ya, forma de pago. Ya, puede modificarse exactamente la forma de pago. El tipo de documento, bueno, a veces cuando ya se emite, o sea, por eso que preguntan si es tipo boleta, pero eso es una elección, ¿no? Esa es una elección, lo del tipo de documento sí es una elección. El- lo que es forma de pago, sí, es ahí hablamos de variable, ¿no? Ahí hablamos de variable. ¿Ya? Entonces, también, por ejemplo, se puede modificar lo que es el precio en base a los descuentos o promociones. Las promociones o los descuentos también son variables. A veces la promoción puede ser hoy día tanto y mañana tanto, ¿no? Puede variar, puede ser modificado. Y la forma de pago también, ¿no? Por ejemplo, hay a veces productos que solamente se pueden pagar en efectivo y hay productos que se aceptan diferentes pagos, ¿no? Dependiendo del tipo de producto. O a veces sale a crédito, a veces hay promociones, a veces hay con determinadas tarjetas, ¿no? Puede ser, ahí es variable, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿ya? Tipo de documentos, y ese sí solamente es una elección de qué tipo de documento. Se le consulta nada más. No, ellos no tienen, no pueden cambiar eso, ¿no? O sea, no pueden decir si yo quiero boleta, no, ellos no pueden cambiar, o sea, decirme, no, para este producto no hay boleta, solamente factura. Ah, ya, entonces eso sí no, son fijos, eso o es uno o es otro, nada más. Vamos viendo ahora lo que es el procedimiento, ¿no? Y con esta parte terminada. El procedimiento es un documento donde se especifica el objeto y el campo de aplicación de una actividad. En pocas palabras, profesor, ¿qué me está indicando? Todo, en toda empresa, sí, toda empresa debe tener documentos donde indique cómo se realiza la actividad, aunque sea básico, en la descripción del procedimiento que realiza, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier empresa, ya sea muy pequeña, ya sea una empresa pequeña o una empresa mucho más y grande, suele pasar de que a veces hay trabajadores que te digo, pueden faltar por determinadas circunstancias, ya sea personales, ya sea otras circunstancias, ¿no? Entonces puede faltar. Entonces, si no hay un documento de un procedimiento, por ejemplo, eso ya falta el jefe del área de ventas, queda a cargo, por ejemplo, uno de los vendedores. Ya temporalmente se va a convertir en jefe de ventas, tal vez el que tiene más tiempo, el que tiene más experiencia, bueno, no sé, pero queda a cargo. Y hay procesos, ¿no? Y hay, ¿qué te digo? Ciertas actividades o ciertas decisiones que pueda tomar que debe tomar el jefe y que tal vez el vendedor no lo sabía. Entonces, si no hay un documento donde indique, por ejemplo, cómo se tienen que realizar esas actividades o esas decisiones, o qué criterios debe evaluar para tomar esas decisiones, entonces obviamente el vendedor no va a poder hacer nada. Pero él tiene que hacerlo porque para que continúe todo el proceso, él tiene que tomar las decisiones. Entonces, ¿y él en qué seguía? Por eso es que tiene que haber, ¿qué cosa? Un documento donde se explique el procedimiento. Y verifica a ver qué proceso o qué actividad voy a realizar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya. Entonces, ahí el consulto, ¿no? Por eso que dice, el procedimiento es un documento donde se especifica el objeto. O sea, en este caso, lo que se quiere lograr con esa actividad, ¿no? Y el campo de aplicación de una actividad. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos lo que es el procedimiento.
Vamos ahora sí en el cuadro explicándote a ver cómo está la distribución. Bueno, lo del nombre creo que está claro, lo del dueño también, lo del objetivo también, ¿no? El por qué se ha elegido o por qué la empresa tiene ese proceso. El alcance, una actividad que empieza, una actividad que termine y le incluye las actividades que están entre el empezar y terminar. Las políticas y lineamientos que aplican al proceso. Cuando hablamos de esto, políticas, estamos hablando de las normas, ¿no? De las normas que tiene la empresa, o disculpa, bueno, claro, que tiene la empresa, pero en relación a ese proceso, ya políticas y normas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que es una empresa como te dije, de mantenimiento de corriente eléctrica, ¿cuáles son sus políticas? Por ejemplo, ellos tienen reglamentos de seguridad, no, no normas, que digo, normas de seguridad para las instalaciones. Ahí está. Si es de mantenimiento, todas las normas en relación, por ejemplo, a las instalaciones eléctricas. Normas, ¿qué te digo? Procedimientos, ¿no? O sea, documentos que existen físicamente que ellos toman. Ahora, esas normas pueden ser de la misma empresa o pueden ser también normas generales, tal vez ¿qué te digo? Normas, vamos a suponer, de seguridad eléctrica en general, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí hay políticas, hay normas que deben tomar en cuenta para que el proceso se pueda llevar a cabo correctamente y asegure también obviamente la integridad del trabajador. Lineamientos. En algunas empresas por ejemplo, tiene sus políticas que dicen, por ejemplo, usted tiene que realizar el proceso de esta manera, le dicen al trabajador. Usted tiene que atender al cliente de esta manera, le dicen al vendedor. Son sus lineamientos, ¿ya? Yo te mencioné, por ejemplo, una política en caso que pueda. Otra política puede ser que tal vez la empresa solamente atienda fallos, ¿no? De este tipo en horario ¿qué te digo? En tal horario, ¿no? Ya, va a variar eso, ¿ya? Pero ¿esto qué va a permitir? Va a permitir que el proceso se lleve de manera ordenada y dentro de, obviamente, de los políticas y procedimientos que tenga la empresa. En los subprocesos, ¿no? Y líder del proceso, ya, bueno, como te dije, en algunas ocasiones van a haber subprocesos, ¿no? Ya, en algunas ocasiones van a haber subprocesos. Profesor, ¿qué es un subproceso? Un subproceso en sí es un proceso que está dentro de otro proceso, pero que es mucho más pequeño. ¿Ya? Ahora hay dos tipos de subprocesos. Hay un subproceso que es propio del proceso mayor, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, si hablamos de un proceso de mantenimiento, ¿no? Y luego vamos a hablar del proceso si por ejemplo dentro del mantenimiento de corriente eléctrica hay que cambiar un transformador, hay un proceso en este caso, de solicitud de un nuevo transformador, ¿no? De un nuevo equipo. Y ese proceso lo realiza, es un subproceso que está dentro del proceso de mantenimiento. ¿Ya? Entonces, ahora este subproceso ya no le corresponde en este caso al área en este caso de mantenimiento de soporte técnico de la empresa de servicio de corriente eléctrica, sino ya le corresponde al área logística. A esa área tiene que realizársele esa solicitud. Entonces, uno de los subprocesos, por ejemplo, que podría tener el proceso de mantenimiento sería en este caso, gestionar el cambio, en este caso, o la solicitud de un nuevo producto, ¿no? O de un nuevo equipo para el cambio, o para el cambio por fallo o a ver, solicitud de un nuevo equipo como repuesto, ¿no? Como repuesto de una falla encontrada o ubicada en tal lugar. ¿Ya? Entonces ese sería el subproceso, gestionar esa solicitud. ¿Quién va a gestionar esa solicitud? Lo haría el jefe, por ejemplo, de logística. Él tiene que recibir esa solicitud. Ahí tenemos al líder del subproceso. ¿Y cuál sería el área involucrada? En este caso sería logística. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos su proceso. Hay cosas que es, por ejemplo, igual que en la venta, ¿no? En la venta también a veces hay en su proceso de pago, ¿no? Pago es todo un subproceso, ¿no? Es porque forma parte del proceso de venta. A veces el líder del subproceso, ¿quién puede ser? Puede ser a veces el cajero, ¿no? Y el área podría ser finanzas, si es que tuviese la empresa. Y si no tiene otra área, y si el cajero pertenece al área de ventas, ventas también se le coloca. ¿Ya? Listo, entonces ahí tenemos su proceso. Con respecto a las actividades, vamos a ver aquí lo que se refiere a las actividades que están por acá.
Ya las actividades que están acá. Profesor, como mínimo, ¿cuántas actividades debo tener? Bueno, al menos, sí, al menos yo necesito, por ejemplo, que me describas, obviamente la que empieza, de las que incluye, se debería describir al menos, si es corto el proceso, al menos la principal. Y si es un poco extenso el proceso, al menos dos principales dentro, ¿no? No aparte de incluyendo. Y obviamente tiene que explicarse también la que termina. Ya, entonces aquí va a ser actividad. Por ejemplo, lo que te dije, ¿no? ¿Cómo inicia el proceso de mantenimiento? Revisando los registros, ¿no? De las fallas, en este caso del día anterior, por ejemplo, o de la falla de la última semana, revisando también los registros. Ahí iniciaría esa sería la actividad. ¿Quién es el responsable de hacer las revisiones en los registros? Por ejemplo, el jefe ¿qué te digo? El jefe de soporte técnico o sea, el jefe de mantenimiento. ¿Cuál sería la entrada en este caso? En esa actividad. Obviamente, el registro, que sería la lista, por ejemplo, de fallas, ¿no? La lista de fallas o los lugares, ¿no? Donde han ocurrido las fallas. Los datos, ¿no? Los datos de esos lugares. ¿Quién sería el proveedor de la actividad, profesor? ¿Quién proveería de esta información? Obviamente, esta información va a ser registrada por el área de atención al cliente, ¿no? O sea, el área de atención al cliente es lo que ellos, por ejemplo, van a recibir las llamadas, ellos van a recibir las solicitudes por parte de los usuarios, ¿no? Y ellos van a registrar, en este caso, van a crear esos registros. Entonces, ¿quién sería el proveedor de la actividad? El área de atención al cliente. El registro serían los datos o ubicación o dirección, claro, en todo caso sería la ubicación del área donde ha ocurrido la falla. ¿Cuál sería, profesor, la salida acá? Estamos hablando por la actividad nada más, ¿no? ¿Cuál sería la salida? En la salida en este caso vendría a ser ya una programación de la falla, o sea, cuándo lo van a arreglar esa falla que está registrada. Y el cliente de la actividad vendría a ser el que recibe ese resultado. El cliente, en este caso, dentro de la actividad nada más, sería el personal técnico, porque el cliente es el que recibe en la salida. Y la salida en este caso consiste en la programación de la reparación de esa falla. ¿Y quién va a hacer la reparación de la falla? Lo va a hacer un técnico. Entonces el técnico, o el técnico o el electricista, como se le denomine, él es el que va a hacer el cliente porque él va a realizar la actividad, se va a recibir, ¿sí? Él va a recibir esa programación para realizar. ¿Cuál sería la otra actividad? Por ejemplo, ya el mantenimiento en sí, ¿no? El mantenimiento o reparación de la falla. El responsable ya no sería el jefe del área, sino sería el técnico. ¿Su entrada cuál sería? En este caso, su entrada vendría a ser la salida del anterior, que sería la programación, ¿no? Proveedor de la actividad, en este caso, viene a ser el jefe, ¿no? El jefe de la misma área, el jefe de mantenimiento. ¿Cuál sería su salida de él? ¿No? En este caso puede ser una situación, que te digo, después que hace el mantenimiento, un registro primero puede ser una evaluación de la falla. Ya después vendría a ser la reparación. Depende, ¿no? Cómo quieras agrupar, ¿no? ¿Y quién sería el cliente? Obviamente tendría que brindar un informe a su mismo jefe. Y él sería el cliente porque él va a recibir la información. Listo, entonces, como tú ves ahí que se van concatenando, ¿no? Las actividades se van concatenando. Ahora, eso va a depender de la empresa, ¿no? Si hablamos de venta, también estamos hablando de quién comienza, que en este caso, por ejemplo, puede ser el vendedor. Bueno, la actividad sería de venta, el responsable el vendedor, registro de entrada. Por ejemplo, el registro de entrada aquí serían los datos del producto y de la venta. ¿Quién provee en este caso esa actividad? Los datos del producto, por ejemplo, el área logística, ¿no? Y el proveedor, ¿quién lo provee? El cliente, ¿quién lo provee? El mismo vendedor, porque él es el que va a registrar al mismo cliente si en caso no estuviese registrado. ¿Cuál sería la salida? Aunque aquí lo puedes hacer, si es de venta, puede hacerse en dos partes, ¿no? De vendedor responsable, bueno, la actividad de consulta de productos. Responsable vendedor, registro producto o dato del producto, proveedor logística. Registro de salida,
En este caso sería acá, porque la entrada vendría a ser la consulta del producto, ¿no? Y registro de salida sería ya el producto agregado al carrito o registrado ya dentro de un pedido, ¿no? ¿No? Registro el producto en un pedido y el cliente la actividad, en este caso, ¿quién recibiría eso? Obviamente, si todavía no falta agregar al cliente o falta seleccionar el cliente, ahí el cliente, en este caso el que recibiría sería el mismo vendedor y luego agregaría lo que son datos del cliente y al final, si más bien tendríamos a quién, al final, como salida tendríamos ya el cliente en sí, ¿no? Entonces ya depende, ¿no? Ya depende. En los procedimientos, en los procedimientos se refiere a lo que se realiza en cada una de las actividades. Por ejemplo, si yo tengo tres actividades, tendría que tener tres procedimientos. Son cortos nomás los procedimientos. ¿Ya? ¿Qué se refiere a un procedimiento? Si hablamos, por ejemplo, de la parte del mantenimiento, ¿no? Que te dije que el jefe del área de soporte técnico y mantenimiento de electricidad tiene que consultar, ¿no? Tendría que consultar lo que es el registro, ¿no? El registro. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Ingresa, por ejemplo, el jefe del área de soporte, ingresa al sistema y consulta los registros de fallas, ¿no? Reportados o registrados o reportados por el área de atención al cliente, ¿no? Consulta y luego, por ejemplo, puede imprimir, ¿no? O puede generar un reporte o puede generar, ¿no? O genera una lista de programación. Hace uso del sistema y genera una lista de programación. Entonces, ese sería el procedimiento de la primera actividad. Entonces, mira, ya es una descripción más detallada. Los registros en la parte inferior son los datos que se van generando. Por ejemplo, en primero los registros que vamos a tener, lista de fallas, ¿no? O registro de fallas. Vamos a tener registro de, en este caso, de programación, ¿no? Y esos son todos los documentos. Si es venta, tenemos boleta, tenemos factura, tenemos, en este caso, ¿qué registro vamos a tener? Bueno, básicamente boletas, factura, a pedido también puede ser, si hay antes de la compra se hace un pedido, también registro de pedidos y todo eso. Porque no todo pedido se puede convertir en venta, ¿no? Algunos pedidos pueden cancelarse. Listo, entonces ahí tenemos todo lo que son registros. Recursos humanos, tenemos ahí a los que participan en el proceso, pues, ¿no? Por ejemplo, si es en caso de de una tienda, una área de venta, sería el jefe de venta, sería el vendedor y tal vez por ahí un asistente de venta. Otros recursos, ¿no? Ya se utilizan software o no, por ejemplo, un software de venta puede ser, o tal vez en este caso se utilizan, ya te digo, documentos de Excel, yo qué sé. O tal vez para hacer la venta necesitan una plataforma virtual para anunciar sus productos, también se incluye otros recursos. Los indicadores, ya como te había mencionado, son los que me permiten valorar, ¿no? Evaluar, ¿no? Si hay un cambio o no hay un cambio en relación a ese proceso. ¿No? Por ejemplo, si te hablamos de indicadores, estamos hablando del volumen en este caso, la cantidad de ventas, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula de cálculo? Bueno, eso va a depender también, ¿no? Esto más que todo se ve en la parte estadística, pero nosotros podemos hacer ¿qué te digo? Una fórmula sencilla, ¿no? En relación a los indicadores. Ahora, los indicadores, normalmente no es cuestión de que el indicador funciona solo, siempre funciona en relación a comparación de otros. Ya, por ejemplo, se va a registrar, por ejemplo, en este caso, la venta de esta semana y en la siguiente semana recién se va a evaluar cómo es la semana actual con respecto a la anterior, por ejemplo. Y lo que se va a hacer que es, ¿no? Se va a hallar, por ejemplo, una relación de porcentaje. Una regla de tres simple, por ejemplo, podría ser una fórmula. O podría hacerse una resta y luego calcularse lo que es el porcentaje, ¿no? Esa sería la forma de cálculo. La periodicidad se refiere a cada qué tiempo se realiza eso. Por ejemplo, yo te estaba indicando cada semana. Puede ser ahí, cada semana. Puede ser diaria, puede ser mensual, ya depende. Y responsable de la medición. Ya siempre, normalmente son los jefes de cada área, ¿ya? O puede ser también el mismo uno de los vendedores o el asistente, tal vez. Y la variable de control son lo que te dije, ¿no? Lo que normalmente varía, ¿no? Por ejemplo, en caso de las ventas podría ser lo que son los descuentos, las promociones, ¿no? Y los tipos, tal vez, como dijo conmigo, los tipos de pago pueden variar. Puede haber restricciones ahí y pueden cambiar constantemente. Listo, jóvenes. A ver, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas con respecto a la ficha?
Todo ok. Listo, Juan. Entonces, miren, para la próxima semana, ¿sí? Para la próxima semana necesito que ustedes traigan ya por cada proceso que tengan dentro de su proyecto, ¿no? Porque asumo que ya ustedes han definido sus procesos dentro de su proyecto, que lo primero que en el curso creo que les indiqué que tenían que definir una lista de esos procesos, o creo que en algunas ocasiones creo que yo les he dicho, les he dado algunas indicaciones por ahí. Si no, si no al final del curso antes de terminar la clase me indica, profesor, a mí tal vez me falta uno que otro proceso ya. Por ahora, sí, por ahora al menos necesito que por cada integrante al menos tenga un proceso. Ya, a ver, hacemos una cosa, mira, como mínimo necesito que todos, o sea, todos los grupos tengan. Bueno, a ver, vamos a ver, déjame ver cuántos integrantes hay para organizarnos de una vez y no evitar confusiones después, ¿ya? Dame un momento. Ya, en el caso de ustedes, hay grupos desde 3 integrantes. Ya, vamos a asumir que, por ejemplo, se separen por ahí. Y ya por ahí tal vez que alguien se quede solo. Ya. Entonces, si asumimos eso, ya, en caso de que alguien trabaje solo, ya, se trabaje de manera individual, los procesos que tiene que trabajar son como mínimo tres, como mínimo, ya, si alguien se queda de manera individual, ya, si alguien se queda de manera individual. Si ya tenemos, por ejemplo, ya grupo de 2 integrantes, ahí vamos a ir aumentando un proceso, ya serían 4 procesos, ya, de 3 integrantes serían 5 procesos como mínimo, estoy indicando, ya. Y si son de 6 integrantes, estaríamos hablando ya, de 3 integrantes, de 4 integrantes serían 6, ¿no? Y de 5 integrantes, que es el máximo creo que tienen, estaríamos hablando de 7 procesos. Ya, vamos a ver si lo podemos ahí. Creo que ahí está bien, ¿ya? Entonces, por cada integrante tendría que ir aumentando. Pero la base, como mínimo, deben tener al menos dos procesos, ¿ya? 2 procesos jóvenes. Pero por ahora, ¿ya? Claro, si sería de manera individual serían como mínimo 3 fichas. Ya serían como mínimo 3 fichas. A ver, mejor vamos a hacerle una rebaja ya para que no se vayan a estresar ahí porque sé que ustedes se estresan. A ver, ya. El que trabaja de manera individual, mínimo 2 fichas. ¿Ya? Y luego va a ir aumentando así. ¿Ya? Así de uno en uno va a ir aumentando mejor. ¿Ya? Porque si no se vayan a estresar y ya, tengo otros cursos. Ya, mira, el que trabaja de manera individual, por ahora, o sea, en este trabajo, por ahora, van a presentar mínimo 2 fichas. Si trabaja de manera ya de grupal, ¿no? De 2, 3 fichas, los que trabajan de 3, 4 fichas, de 4, 5 fichas, y los que trabajan de 5 serían 6 fichas. O sea, el número de tu grupo más uno. Ya, el número de tu grupo más uno. Esa actividad la voy a estar habilitando en transcurso de la semana, a ver, para aquellos que quieran subirlo, pero la presentación obligatoria es la próxima semana, ¿ya? La próxima, o sea, la próxima clase, en pocas palabras, ¿ya? La próxima clase sí es la presentación obligatoria, ¿ya? De las fichas, ¿ya? Dentro de la clase yo voy a habilitar, ¿sí? Una actividad, me hacen acordar, me voy a olvidar, dentro de la clase, yo habilito la actividad y en el transcurso de la clase, hasta antes que termine la clase, ustedes tienen que subir su ficha. Hasta antes que termine. Ya una vez terminando la clase ya no se puede enviar la ficha. Así que por eso van a tener toda una semana para que puedan desarrollar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedamos claros ahí, jóvenes? Todo ok, ¿no? ¿Alguna duda? Ya, no te olvides entonces, sería el número de integrantes más uno. Ya, el número de integrantes más uno. Ya está. Queda entonces claro esa parte. Vamos entonces ahora, como no hay ninguna duda, con el otro tema. En el tema número 5, que corresponde a esta semana, vamos a empezar ya con la parte de modelamiento, pero en formato IDF0.
¿Ya? ¿Te acuerdas que te había mencionado que habían varios niveles de modelamiento, ¿no? Hoy día vamos ya empezando. El último que hemos visto es el de mapa de procesos. Ya hoy día empezamos ya con modelamiento IDF0. Ya luego vamos a ir IDF3 y ya luego pasamos a lo que es diagrama BPM. El indicador del logro número 5, ¿no? ¿Qué me dice? Bueno, el tema 5, indicador número 5, desarrolla un proceso con técnica de modelamiento IDF0 a través de la explicación teórica, bueno, que ya te voy a indicar. Hoy día voy a explicar la parte teórica, la próxima semana o la próxima clase vamos a empezar, ya vamos a empezar lo que es lo que es ya el diseño en sí, jóvenes, ya lo que es el diseño en sí. Ya, entonces, necesito que para la próxima, mira, el diseño de este tipo de diagrama lo puedes hacer en PowerPoint normal, pero si tuvieses, ya, si tuvieses en este caso lo que es ¿qué te digo? El software Microsoft Visio, no sé si habrás escuchado, ¿ya? Software Microsoft Visio, es un software que me permite hacer diagramas, ¿ya? Entonces, si tuviesen ese software en buena hora, ¿ya? Si tuviesen ese software sería en buena hora. Ya, jóvenes, entonces, ya no se vayan a olvidar, ya no se vayan a olvidar entonces de eso. ¿Sí? ¿Queda claro, jóvenes, ahí? ¿Ya? Entonces, para la próxima semana. Ya, listo, ok. Continuamos entonces. Bueno, lo bueno que tiene el software Visio es que te haces tu diagrama mucho más fácil, ¿no? Porque tiene esos formatos IDF0, ¿no? Y ya, entonces IDF3, ya no vas a estar haciendo, en PowerPoint tendrías que diseñar primero eso y luego ya utilizarlo, ¿no? Entonces esa sería la diferencia. Pero también lo puedes hacer en PowerPoint. Listo, ok, ya aclaramos eso. Vamos empezando entonces por las técnicas de modelamiento IDF0, ¿ya? Procedimiento, o disculpa, procesos de construcción de modelos, ¿no? Dentro del marco teórico, ¿qué significa profesor IDF? Significa lenguaje de de definición integrada, ya que es un lenguaje que ya tiene ciertas simbologías, ciertos formatos que me va a permitir plasmar o representar un proceso, ¿no? El IDF es una técnica de modelamiento estándar creada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, utilizada para crear diagramas y documentos. Si a la vez que creabas tus diagramas, también esto los documentabas. Contiene dos formas o modelos de actividad. El modelo as is muestra lo actual, el cómo es, y el modelo to be, que muestra el destino, el objetivo. A ver, en nuestro caso, desde nuestro punto de vista, nosotros, ¿cómo lo vamos a trabajar? Profesor, mi empresa, yo no estoy trabajando con una empresa de manera física. Algunos dirán, ¿no? O sea, una empresa real, en pocas palabras sería. So, yo no estoy trabajando. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tomando un formato de una empresa en general. Ya, entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, profesor, ese formato o ese diseño, ese primer diseño que vamos a hacer, ese diseño general, es lo que nosotros le vamos a denominar as is. ¿Ya? Que para nosotros va a ser el estado actual o la representación del estado actual de la empresa. ¿Ya? Y el modelo to be para nosotros va a ser la mejora que le hagamos a ese modelo. Ya para nosotros. Ya más adelante, ya en las últimas semanas, cuando ya tengamos todo el diseño as is, ya yo te digo, a ver, haz alguna mejora en tu modelo actual que ya tienes. Eso no quiere decir que vas a modificar el modelo que ya tienes, no, sino que vas a copiar ese diagrama y lo vas a modificar. ¿Sí? Lo vas a modificar, ¿sí? Vas a modificar ese diagrama que ya tienes hasta que has diseñado hasta ese momento. Vas a tomar uno de los procesos o uno o dos procesos, dependiendo de lo que te indique, y vas a hacer las mejoras. O sea, o tú elegirías tal vez qué procesos pueden mejorar. ¿Ya? O sea, no quiere decir que lo vas a mejorar para la empresa en ese momento, sino tal vez para un futuro. ¿Ya? Entonces, así vamos a trabajar nosotros. Componentes. Bueno, aquí este diagrama trabaja en base de árbol de nodos, ¿ya? Que son una especie de esquemas, ¿no? De cuadros.
diagrama de contexto, donde vamos a hacer descripciones, y la parte de descomposición, o sea que se va a ir dividiendo, ya se va a ir dividiendo. La familia IDF, ¿no? Como tú ya sabes, está basado, bueno, fue desarrollado por lo que es la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ¿no? Específicamente por la ICANN, ¿no? Por la ICANN a finales de los 80. Existen muchos modelos diferentes de IDF, ¿no? Cada uno tiene su respectivo uso, ¿no? Su respectivo uso. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a utilizar el IDF0 y el IDF3, que son los que se ajustan para nuestro trabajo, para poder hacer nuestro diagrama, ¿ya? Ahora, aquí como tú verás al cero normalmente le colocan una línea porque para que no se confunda con la O y hacer referencia que es el cero. Ya no es por otra cosa, vas a decir que esto es un símbolo medio extraño, no. Ya no sé si tú habrás visto tal vez en algunos aeropuertos o en algunos lugares, ¿no? En algunos bancos tal vez los números a veces le colocan esa línea al cero, ¿no? Para que se diferencie y no confundirla con la O. ¿Ya? Listo, entonces IDF0, ¿sí? Normalmente se utiliza para el modelamiento funcional de las actividades, o sea, para las funciones o actividades. En nuestro caso, por ejemplo, profesor, en nuestro caso va a ser obviamente para las actividades, ¿ya? Para las actividades. Y en algunos, cuando ya vayamos descomponiendo, vamos a ver, por ejemplo, para las funciones que para nuestro caso son procesos, ¿ya? Son procesos. Listo. De ahí, por ejemplo, el IDF1 para modelamiento de información, nosotros no vamos a modelar información, el IDF1X para modelamiento de datos tampoco. IDF2, captura dinámica de los procesos, o sea, en este caso estamos hablando ya de las acciones que se dan dentro de los procesos, nosotros no. Nosotros vamos a capturar procesos, verlo de manera estática. O sea, no vamos a ir haciendo un seguimiento de cada proceso, no. Solamente vamos a definir cómo se da el proceso, nada más. Y el IDF3 sí nos interesa, ¿por qué? Porque captura la descripción, mira, o sea, descripción de los procesos. ¿Qué quiere decir? Acá en el IDF0 defino mis procesos de manera general y en el IDF3 detallo ya esos procesos que yo he definido en el IDF0. El IDF4 lo utilizan para diseño orientado a objetos y el IDF5 para captura la ontología, ¿no? Entonces, ya esas son otras ciencias, ya bueno, no nos compete a nosotros, solamente el IDF0 y el IDF3. Listo. Vamos ahora con lo que es la notación IDF0. Dentro del marco teórico, la técnica de modelamiento de procesos IDF0, o también se le conoce como procesos de negocio. Es por eso que te estaba diciendo acá que modelamiento de procesos, te dije acá, ¿no? Acá básicamente es el modelamiento de procesos y acá vendría a ser modelamiento de descripción de procesos. Al IDF0 también se le conoce como modelamiento de procesos de negocio. Ya vais a encontrarlo por ahí. Es una técnica para analizar el sistema total como un conjunto de actividades o funciones interrelacionadas. ¿Qué quiere decir? Como un sistema total, esto hace referencia a que el primer diagrama que nosotros realicemos, ¿ya? Ese primer diagrama que nosotros realicemos, ese diagrama, jóvenes, nosotros tenemos que definir el proceso principal. Ya tenemos que definir el proceso principal. Ya. Por ejemplo, mira, porque mira, toda empresa tiene una actividad principal. Bueno, una o dos actividades principales, mucho dos actividades, pero por lo general hasta esa segunda actividad principal se agrupa siempre en una, ¿no? Entonces todo parte de algo, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa que vende artefactos, obviamente su actividad principal o general, si lo queremos ver como un sistema total, sí, sería en este caso lo que es la gestión de ventas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de lo que es de la corriente eléctrica de esa empresa, gestión de servicio de corriente eléctrica, porque es un servicio, ¿ya? Y dentro de ese servicio ya viene incorporado muchas cosas, pues, ¿no? Es por eso que, mira, siempre nosotros debemos tomar el proceso más general en el IDF0. Ahora, dentro del IDF0 hay varios niveles de detalle. Ya hay uno, dos, tres, cuatro, varios niveles, o sea, los niveles que tú creas conveniente de detalle. En nuestro caso vamos a trabajar solamente el primer y segundo nivel. Ya, pues, yo te voy a explicar bueno, en realidad son el diagrama general
o el diagrama del sistema total. Luego sigue lo que es el primer detalle y un segundo detalle. ¿Ya? Nosotros vamos a ver, para nuestro caso, vamos a ver el diagrama general, la primera división, ¿no? O sea, el primer detalle. Y no vamos a ver el tercer detalle, sino lo vamos a trabajar. El tercer detalle, más bien, en vez de trabajarlo con IDF, formato IDF0, lo vamos a trabajar con IDF3. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. ¿Ya? IDF0 serían los dos primeros diagramas, los dos primeros niveles, y el IDF3 sería el tercer nivel. ¿Ya? Solamente para que vayas ya teniendo en cuenta lo que vamos a hacer. Las actividades normalmente están representadas por verbos, ¿no? Por verbo. Lo que te dije, por ejemplo, gestionar, administrar, ¿no? Entonces, son verbos, ¿no? Las actividades del sistema son analizadas independientemente del o de los objetos que llevan a cabo. ¿Qué es IDF0? Es una técnica para modelar funciones, actividades, acciones, procesos, operaciones, dependiendo para qué uso lo quieras, pues, ¿no? Relaciones funcionales, datos, ¿no? Información, hasta objetos también, ¿no? De un sistema o empresa. En nuestro caso, por ejemplo, lo vamos a utilizar ¿para qué? Para modelar actividades, para modelar procesos de un sistema o empresa. Nada más, ¿no? Ahí nada más lo dejamos. ¿Por qué utilizar IDF0? Integra el modelamiento de personas, máquinas, materiales, computadoras, información desde los sistemas a través de la empresa hasta el área en cuestión. En pocas palabras, ¿qué dice? Que el IDF0 de manera inicial, o sea, me permite relacionar todos esos elementos, ¿no? Y representarlo en un esquema. A eso se refiere. Fortalezas. Dentro de la fortaleza de IF0, que es genérico, o sea, porque como es sencillo y abarca toda la empresa de manera general, es por eso que se le llama genérico, o sea, así de manera global. Es riguroso y preciso. Cuando se definen los parámetros generales, en ese sentido es riguroso y preciso. Y cuando se va detallando, cada vez que se va detallando mucho más, se va haciendo más preciso. Conciso porque es puntual en las cosas, ¿no? O sea, no hay mucho rodeo, ¿no? Conceptual. Cada elemento representa un cierto concepto. Y es flexible porque se adapta a cualquier tipo de empresa. Lenguaje de modelamiento gráfico es el que vamos a utilizar, ¿ya? Que normalmente es para la parte de la sintaxis y semántica. Y vamos a utilizar la metodología para el desarrollo de modelos de procesos, más conocida como la técnica ICON. ¿No? La técnica ICON. ICON, bueno, la I, entrada, C, en este caso sería control, o salidas, y M sería los mecanismos, ¿no? A eso se refiere. ICON. El diagrama IDF0 también me permite describir un sistema haciendo uso de controles sobre lo que se trabaja dentro del proceso, obviamente, ¿no? En resumen, IDF0 es igual a que a un gráfico que vamos a hacer más texto, que obviamente el gráfico no solamente va a ser esquemas, sino va a tener texto que va a tener sentido. Y en algunas ocasiones se agrega lo que es glosario. ¿Ya? Glosario es para detallar, por ejemplo, que si tú dices tal proceso, cuál es el significado o qué es lo que significa ese proceso o esa actividad. ¿Ya? Entonces es como un detalle. Nosotros nuestro trabajo no está orientado tanto a este tipo de esquemas, sino lo estamos viendo así de manera, se podría decir, en unas clases nada más, y pasamos porque para el principal diagrama para nosotros es el formato BPM, que es en el cual van a presentar también la mayoría de las clases van a ser, y la mayoría de su proyecto va a ser relacionado en BPM. Entonces, no vamos a ver a detallar, como dice, al máximo todo lo que es IDF0, sino vamos a ver nada más la parte del gráfico y del texto. Como las empresas que vamos a ver son empresas que tienen formatos generales, no va a haber ningún problema para entenderlo. Pero lo ideal en la vida real es tienes que tú agregarle lo que es el glosario. El glosario donde es como un diccionario donde tú vas a ir indicando qué es lo que significa cada actividad.
pero nosotros solamente vamos a hacer gráfico y texto, nada más. Vamos viendo ahora lo que es icon. Como te dije, es input, que es entrada, que en este caso representa los ítems consumidos o transformados, ¿no? Por procesos. Ejemplo de inputs o entradas tenemos materiales, información también puede ser transformada, capital, ¿no? Energía, ¿no? Etcétera. Controles. Los controles son las restricciones o gobierno de proceso, o sea, lo que rige al proceso, lo que hace que el proceso se ejecute de manera correcta. Ejemplo de control, lineamientos, en caso puede ser dentro de la empresa, ¿no? Regla de negocio, que a veces lo define la empresa, políticas también, ¿no? ¿Listo? Entonces, todos esos son controles. Vamos a tener lo que son los output, que son las salidas, que en sí representan los resultados del proceso, ¿no? Esto es una entrada transformada. No te olvides que el output es una entrada transformada. ¿Qué puede ser? Puede ser material, información, etcétera. Por eso, ¿por qué es lo mismo que los inputs? Claro, porque, o sea, una entrada que es de tipo material puede transformarse en una entrada, en otra, en una salida de tipo material también, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos del trigo, ¿no? El trigo es un elemento, es un material, no, bueno, es un insumo que se le considera como material para lo que es la fabricación, por ejemplo, de la harina, ¿no? Entonces, entra como trigo en el proceso y sale como harina, sale transformada. Ahora, esta harina es, profesor, se le puede considerar, claro, es un producto, pero también es un material que se va a utilizar para qué? Para fabricar, por ejemplo, ¿qué te digo? No sé, queques, ¿no? Pasteles. Entonces, mira, ve, ya, en este caso ya la harina ya deja de ser qué cosa, un producto en sí, sino se convierte ahora en un insumo para generar otro producto. Es por eso que por eso que aquí los inputs en las salidas, tanto la entrada como las salidas pueden ser materiales, ¿no? ¿No? Pero de diferente tipo, obviamente. Y los mecanismos son los recursos que se utilizan para producir la salida, ¿no? Que normalmente estamos hablando que del mismo personal, del sistema, de los equipos, ¿no? Maquinarias y todo eso. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas para pasar a los ejemplos? Todo ok, listo. Avanzamos entonces con el ejemplo. A ver, te voy a explicar el ejemplo, ¿ya? Y el diagrama que tú estás viendo acá, eso lo explicamos junto con el vicio en la próxima clase. Y con el ejemplo terminamos esta explicación, ¿ya? Listo. A ver, escúchame. Un momento más y ya terminamos. El ejemplo, en este caso, proceso de construcción, ¿cómo se crea o cómo vamos a comenzar o por dónde debemos iniciar para poder crear este tipo de diagrama? Para el proceso de construcción IDF0 debemos identificar cada elemento del proceso. En primer lugar, la actividad o función que es representada por una caja. Cualquier actividad o función que nosotros o proceso que querramos nosotros representar, tenemos que utilizar como una especie de un rectángulo y dentro del rectángulo ahí es donde agregamos la actividad. Así como está acá, ¿no? Así. ¿Listo? Los inputs son representados por las flechas influyendo hacia el lado izquierdo de la caja. Como tú ves ahí hay unas flechas que puede ser uno, puede ser más. No necesariamente a veces es una sola entrada, a veces pueden haber varias entradas, ¿ya? Igual también pueden haber varias salidas, igual también pueden haber varias restricciones, y igual también pueden haber varios mecanismos, ¿ya? No, solamente aquí es algo alusivo, nada más una sola flecha. Entonces, ¿qué me dice? Las flechas fluyendo hacia el lado izquierdo de la caja en este caso representan lo que son las
en lo que son las entradas, ¿no? A ver, ya, no, los inputs son de las flechas que influyen hacia el lado izquierdo, ¿no? Y los outputs son los que representados por flechas fluyendo desde el lado derecho de la caja, ¿no? O sea, hacia afuera, ¿no? O hacia la derecha, ¿no? Entonces, como tú ves, ahí está, es el orden de las flechas, entradas y salidas. Las flechas que fluyen hacia la parte superior de la caja representan las restricciones o controles. Mira lo que están acá, restricciones o controles. Y las flechas fluyendo hacia el lado inferior de la caja son mecanismos, ¿no? Los mecanismos siempre van de abajo hacia arriba, ¿no? Ahí están, los mecanismos siempre van de abajo hacia arriba. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Entonces no te olvides, entradas, salidas, restricción, mecanismo y la actividad a ejecutar o proceso que estaría en la parte central. Esa sería la estructura. Y el ejemplo, ¿no? Y el ejemplo que tú estás observando aquí, mira. ¿Qué es lo que trata de hacer en este modelado? De llevar un proceso o una actividad de la realidad y plasmarlo en un esquema, ¿no? Esa es su finalidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí, profesor? Profesor, aquí tenemos las entradas, mira, mira. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, este es preparar hamburguesa a la parrilla. Por ejemplo, mira, tenemos el pan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la carne, ¿no? Lo que es, ¿no? Los vegetales, y ahí, por ejemplo, queso ahí, ¿no? Vendrían a ser los ingredientes, ¿no? Pero aquí lo están colocando de manera ilustrativa, ¿no? Haciendo referencia a la realidad. En cuanto bueno, acá tengo obviamente la parrilla también, que vendría a ser un recurso, ¿no? O un mecanismo, ¿no? La parrilla, tengo acá los utensilios, ¿no? Y tengo acá lo que es al cocinero. Todos esos son recursos. Y tengo la parte superior que tengo aquí, datos, dice. Y esos datos obviamente que son de la receta, ¿no? Vendría a ser la receta. Y el resultado que vendría a ser obviamente la hamburguesa a la parrilla. Mira, toda esta realidad se va a trasladar a lo que es el esquema, ¿no? Del modelado, en este caso, del diagrama IDF0. ¿Cuál sería, profesor, mi nombre de mi proceso? Preparar, como te dice, verbo, ¿no? Preparar hamburguesa a la parrilla. Preparar. Claro, es un ejemplo nada más, ¿no? Preparar hamburguesa a la parrilla. Las entradas no voy a colocar ingrediente por ingrediente, sino simplemente coloco de manera general ingredientes y nada más. En la parte superior, manual de cocina, ¿no? Que es el control, el que va a dirigir cómo debe prepararse la hamburguesa. Se asume pues que el cocinero ya lo conoce, pero siempre va a estar ahí presente. Los recursos, los utensilios de cocina, el parrillero o el cocinero y la parrilla en sí. Y como salida, obviamente, vamos a tener la hamburguesa. ¿Listo? Creo que sí se entiende la idea. No es muy complicado. La notación, como tú puedes observar, la flecha representan datos, los objetos fluyendo, ¿no? En este caso son los que van por acá, ¿no? ¿Sí? La flecha puede contener un extremo desconectado, delimitante. Ah, ya. Algo importante acá. Esto con respecto a los inputs nada más. Ya, con respecto a los inputs, en este caso, representan en primer lugar datos. En este caso están representando ingredientes. O objetos también, ¿no? Los ingredientes. La flecha puede contener un extremo desconectado. Como tú ves acá, no necesito que venga estos datos o estos ingredientes que vengan de otro proceso, ¿no? Pueden estar así, libres, ¿no? No se utilizan flechas de diagonal solo en 90 grados. No, cuando ya comencemos a diseñar vamos a tomar en cuenta esto. La bifurcación o bifurcación unión sirve para empaquetar o desempaquetar los datos. No, cuando a mí me habla bifurcación es cuando en este caso se está dividiendo. No puede que se dividan aquí, ¿ya? Por ejemplo, ingredientes puede pasar a este proceso y puede pasar hacia otro proceso también. Ya más adelante cuando veamos división y vamos a ver. ¿No? Y también o unión sirven para empaquetar, ¿no? O desempaquetar, dependiendo. Listo. Con respecto a la notación, ¿no? De control, vamos a tener aquí las condiciones o políticas, bueno, que te he mencionado, ¿no? En lo que es la parte del mecanismo, que son los medios que me van a permitir llevar a cabo el proceso, ¿no? La flecha llamada enlace, ¿no? La flecha llamada enlace me va a permitir compartir entre otros modelos. ¿Qué quiere decir? Que estas salidas pueden irse hacia otros procesos.
Flecha, mecanismo, ¿quién con qué? Ah, ya. Aquí la flecha del mecanismo me permite saber, por ejemplo, que por ejemplo, un parrillero puede preparar tal vez ese tipo de hamburguesa, puede preparar otra también, ¿no? Listo. Entonces puede también dividirse ahí. Pequeña línea quebrada usada para asociar etiquetas con flecha o nota con diagrama, que vendría a ser esta etiqueta que está acá. Mira, esta como flechita que todavía no la hemos visto, pero lo vamos a ver en el gráfico. Esta flechita a eso se refiere, ¿ya? Listo, como un rayo, ¿no? Como un rayo. Esa flecha normalmente se utiliza cuando se sobreponen mucho las líneas y ya no puedo escribir, entonces ahí utilizo eso. Listo, entonces hasta ahí tendríamos la flecha de control y por último las actividades que viene a ser en algunas veces llamada una función, ¿no? Es aquella que procesa o transforma los inputs, ¿no? En nuestro caso son procesos. Dado que el IDF 0 modela un sistema como un conjunto de actividades jerarquizadas, o sea, quiere decir que van a estar una después de otra, ¿no? La primera actividad a ser definida es la actividad que describe el sistema en sí mismo, lo que te dije, ¿no? La actividad general o global, ¿no? La actividad en contexto, como algunos lo llaman. Esta es dibujada como una caja y un nombre dado, ¿no? En la parte central. Y ahí están las partes, ¿no? Está la actividad, está el input, ahí están los output, pueden ser varias salidas, ahí están los mecanismos y el control. Listo, pues joven, entonces hasta aquí este diagrama te lo explico la próxima clase, ¿ya? Y bueno, hasta ahí nos estaríamos quedando. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? ¿Todo ok, jóvenes? Listo. A ver, con respecto a la recuperación, jóvenes, voy a verificar, ojalá que se pueda recuperar esta semana, si no ya todavía están todavía ataque ese programa, ¿ya? Así que había un alumno, creo que era el delegado, que era Fabricio, creo, si no mal recuerdo, Fabricio Martínez, y a cualquier cosa yo le comunico a él y también les envío a sus correos a ustedes, ¿ya? A más tardar hasta antes, obviamente, del día sábado, pues no sería más tardar hasta el día viernes, por ahí te estaría enviando un correo y me estaría y con su compañero sí tendría que estarme comunicando como máximo hasta el día jueves, ¿ya? Para que les informe, ya en la clase del viernes. Listo, entonces jóvenes nos quedamos ahí y se cuidan pues. Nos vemos hasta una próxima clase. Cuídense jóvenes, nos vemos. Buenas tardes con todos. Nos vemos jóvenes, cuídense.